Ejercicio 36 lo que tenemos es lo siguiente. Hay que encontrar el vector b en la base ordenada b larga, ¿sí? En cada uno de los casos. Es decir, vamos a ver un ejemplo. Primero nosotros tenemos este vector b, que en este caso es el 1, 2, 3, y la base b que está generada, ¿sí? En este caso por estos tres vectores. El 1, 1, 0, pues tenemos el 1, 0, 1, y finalmente tenemos el 0, 1, 1. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la idea acá? Para ver que este vector, ¿sí?, sea generado por estos tres, básicamente decir, bueno, ¿cómo podemos? Primero tenemos que corroborar que B debe pertenecer al subespacio, ¿no?, en conjunto. Y ver las coordenadas de este vector. Este vector, por defecto, ¿sí?, o por, digamos, si no se aclara otra cosa, en general los vectores se toman como que están generados de la base canónica. Que la base canónica son los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, ¿sí? En definitiva. Entonces, si este vector pertenece acá, quiere decir que el resultado va a ser una combinación lineal entre los vectores de esa base. Es decir, vamos a tener que el 1, 2, 3 va a ser 1, 1, 0 multiplicado por un número, más el 1, 0, 1 multiplicado por otro número, más el 0, 1, 1 multiplicado por otro número. Llamémosle a esos números A, B y C, ¿sí?, ambos, o los tres, ¿sí?, pertenecientes a los reales. Entonces, la idea es encontrar, haciendo la igualación coordenada a coordenada, cuáles son, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar 1, 2, 3. Fíjense, en la primera vamos a tener A por 1 más B por 1 más C por 0, es decir, tenemos A más B. En la segunda vamos a tener A por 1 más B por 0 más C por 1, o sea, A más C. Y en la tercera tenemos A por 0 más B por 1 más C, esto va B más C. Entonces igualamos componente a componente y la idea es despejar cuáles son los valores. Para hacer las cuentas, lo que va a quedar es que A les va a quedar con 0, B les va a quedar con 1 y C les va a quedar con 3. El tema hay que probarlo y ver que esa combinación de... Entonces, ¿qué son estos números? Son los coeficientes a los cuales hay que multiplicar respectivamente. Vamos a llamarle a este, por las dudas, ¿no? B sub 1, B sub 2 y B sub 3, que son los vectores generados por, o generadores de la base B, ¿sí? Y lo que estamos expresando acá es el vector B, ¿sí?, en base B, ¿sí? Esto es nomenclatura, quiere decir el vector en la base tal, marcando, ¿no?, cuál es la base, ¿no? Y lo que vamos a poner son los coeficientes con los cuales vamos a multiplicar cada uno. Acá es importante respetar el orden de donde fue hecha digamos, la combinación. Entonces en este caso vamos a tener 0 para la primera, 1 para la segunda y 3 para la tercera. Son esas tres combinaciones que están ahí. Y listo, con eso ya andamos bien. Entonces, perdón, acá me confundí, esto es un 2, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con un ejemplo un poco más complejo, que es en el caso de polinomios. ¿Okay? Acá nuestro vector b va a ser el polinomio de grado 2, un polinomio genérico, es decir, a más b por t más c por t cuadrado. Y nuestra base b, en este caso, va a ser generada por estos vectores. 1 más t cuadrado, y luego tenemos 1 más t y luego 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí?, la idea es pensarlo de la siguiente manera. Acá vamos a tener que tener coeficientes en los dos casos. Piénsenlo de esta manera. Acá, en vez de hablar de un vector puntual o de un polinomio puntual, lo que estamos diciendo es, para verlo de otra forma, ¿sí?, es un polinomio genérico, ¿sí?, en la base B. Es decir, si esto lo pensamos como un vector en la base canónica, sí, que esto es una redundancia lo que estoy escribiendo, pero para que se entienda el concepto. Esto nos va a quedar A, B, C, ¿sí?, en la base canónica. Quiere decir, son los coeficientes con los que se ve cada uno. Vamos a hacer algo similar, pero ahora con esta base B y ver cuáles son los vectores en definitiva. Entonces el planteo es el mismo que hicimos antes. ¿Qué escalares vamos a multiplicar con estos tres vectores para que nos dé esta combinación? Entonces esto nos va a quedar A más B por T más C por T cubo. Esto nos va a quedar K sub 1 por 1 más T cuadrado más K sub 2 por 1 más T más K sub 3 por 1. ¿Sí? Y acá lo que hay que hacer es igualar componente a componente. Es decir, hay que reorganizar todo esto. Lo importante sería hacer distributiva y reorganizarlo según el orden del polinomio. Entonces en este caso vamos a tener A más B más C por T, vuelta puse cuadrado, esto nos va a quedar K1 más K2 más K3, la constante. Después para la variable lineal tenemos T
por K1 más K2, y para la cuadrática que queda esta sola, esto nos va a quedar K1 por T cuadrado. Entonces, igualando 1 a 1, ¿sí? Fíjense que acá no vamos a despejar un valor puntual como si nos pasó en el caso anterior, sino que vamos a despejar una combinación de variables, una en función de la otra. Entonces, esto lo que nos va a quedar es A, vamos a hacer la igualación, ¿no? A va a ser igual a esta combinación, B va a ser igual a esta otra, y C va a ser igual a esto. Con lo cual, a lo que llegamos, ¿sí? Despejando todo eso, vamos a llegar a que K sub 1 nos va a quedar C, K sub 2 nos va a quedar B menos C, y K sub 3 nos va a quedar A menos B. Recuerden que acá la idea es llegar a un valor en forma simbólica, pues no vamos a buscar un valor puntual de un vector, sino que es simplemente el vector que, o en términos de la combinación lineal anterior. Entonces, para verlo, digamos, en forma genérica, ¿sí? ¿Cuál sería el vector en la base? ¿Sí? Entonces, la respuesta sería el vector B. En base B nos va a quedar, en vez de expresar, ¿sí? Los coeficientes, o sea, deberíamos expresarlo en términos de K sub 1, K sub 2, K sub 3, ¿sí? Eso sería la forma genérica, pero expresémoslo ahora sí en los coeficientes originales. Entonces esto nos va a quedar C, B menos C, y luego acá lo que vamos a tener es A menos B. Entonces este es el vector combinación siempre y cuando recordemos la base con la que se originó.